solución. Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma, voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11. Juanjo Agüero es el productor de este programa, Juana Silva quien está operando. Ustedes nos escuchan a través de www.larreceta.com.ar, también a través de la aplicación de la radio y de nuestro canal de YouTube, youtube.com/palmadante. Tenemos además vías de comunicación, el Facebook No Estoy Solo, el Twitter No_Estoy_Solo, el Instagram No Estoy Solo Radio. A través de ellas ustedes se comunican tanto en vivo como a lo largo de la semana, porque el programa luego es subido a distintas plataformas y se escucha mucho, me consta. Ellas son Spotify, por ejemplo, iVox.com, en Radio CUT, si buscan el horario del programa y la radio lo van a encontrar. Y después también lo estamos subiendo ahora, en la idea también de generar un archivo, al canal de YouTube que antes les mencionaba. O sea que en la lista ahí de podcast de youtube.com/palmadante van a encontrar también el programa que sale en vivo también allí. Así que bueno, son distintas formas que a lo largo de todos estos años, en esta ya 9ª temporada, hemos ido adquiriendo para poder seguir en contacto y acomodarnos a las nuevas formas de escucha, ¿no? De escucha, de vista también ahora, porque en YouTube hay imagen, por supuesto. Bueno, hoy tenemos la Argentina todas las semanas nos da cosas para hablar. Tenemos un editorial dedicado obviamente a lo que sucedió esta semana, especialmente lo que sucedió el miércoles, y después vamos a tener una segunda parte donde la vamos a dedicar a la sección de grandes entrevistas. Ustedes ya saben, vamos a ir mechando esta segunda parte entre grandes entrevistas, entre críticas de libros, de repente algunas clases sobre algunos temas. Bueno, ahora venimos con entrevistas. Creo que la semana que viene vamos a hacer algún libro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también quería agradecerles personalmente a todos los que me han escrito y también preguntando, y a los que se han inscrito en el nuevo curso que se ofrece en el canal, en la batalla cultural de Milei, que se apunte sobre a la nueva derecha, que es un curso de 3 clases de 2 horas, que es online, o sea que ustedes lo ven a través del canal, y que es on demand, o sea, lo pueden ver cuando quieran, lo pueden cortar, lo pueden ver varias veces. El curso queda allí colgado para siempre, si lo quieren ver en otro momento. Y bueno, para los que están interesados, recuerden, me pueden escribir a danteblog@gmail.com. Siempre se los recuerdo, y discúlpenme, es la parte como del autochivo, pero si pueden, si no les interesa el curso, vayan al canal igualmente, suscríbanse, que es gratis, y de esa manera pueden acceder a no solo el contenido que nosotros subimos, que es el contenido de la radio, sino un contenido que solamente aparece en el canal porque no nos da tiempo de incluirlo en la radio. Ese va a ser, por ejemplo, el caso de hoy, donde la entrevista es bastante larga, entonces en la radio la tenemos que cortar, y en el canal de YouTube va a ser leída de manera completa. Y también siempre se los digo, la parte más incómoda aún, es si pudieran colaborar económicamente con el canal, bueno, mejor. O sea, el canal les ofrece todo el contenido abierto, salvo los cursos y salvo algún contenido particularmente exclusivo, pero prácticamente está todo en abierto. Así que depende de ustedes y de la comprensión de que finalmente, si no hay aporte de los usuarios, de los oyentes, de los que están mirando ahí los videos, no se puede sostener, porque eso no el Departamento de Estado norteamericano no nos da dinero, y Coca-Cola tampoco. Entonces, bueno, en fin. Así que si se puede suscribir gratis, y si no, pueden colaborar con alguna suscripción mensual o con un pago único. De repente dicen, bueno, no me quiero suscribir mensualmente, bueno, pero me gustó este video, toma tanto, 5.000 pesos, lo que fuera, no importa. No hay nada simbólico, o todo es simbólico, pero digo, no estamos hablando de dinero en el fondo, pero sí de eso, de un apoyo al laburo que uno hace. Eso a uno le hace bien. Las suscripciones van desde 2.000 pesos, por eso digo que no estamos hablando de dinero. Y además, bueno, si se quieren suscribir mensualmente, se pueden borrar cuando quieran. En fin, así que si lo pueden hacer, bienvenido. Si no pueden hacer, no importa.
suscríbanse de manera gratuita y van a recibir el contenido. Bien, no me voy a extender mucho en lo que pasó, el miércoles, porque en parte se desarrolla en el editorial. Igual, les adelanto, es un editorial absolutamente provocador, y se los aclaro desde ahora, se los voy a aclarar en el mismo editorial también, pero en realidad me puse a pensar si es verdad, o si estamos seguros que el día después de Milei va a ser mejor. Es una pregunta, que es anticipatoria y que a su vez supone un nivel de ansiedad grande, porque, finalmente quedan 2 años y medio de gobierno. Pero sí que empieza a aparecer en la medida en que se vea un gobierno más debilitado, ¿no? Y entonces yo me hago esa pregunta: ¿estamos seguros que va a ser mejor después de Milei? Claro que quien escucha sin ninguna aclaración esta pregunta dirá: pero entonces estás diciendo que esto es bueno, lo estás defendiendo, estás llevando adelante una especie de política del miedo, de decir, pero miren que si se va Milei lo que viene es peor. Bueno, por supuesto la respuesta es no. No sean tontos, no es eso, estoy pensando. Estoy pensando. ¿Estamos seguros? Lo planteo de otra manera. Milei, creo que en eso vamos a acordar, más o menos, es el producto del fracaso de las 2 grandes coaliciones, ¿sí? En todo caso, a su vez, también podríamos decir, hay Milei porque hubo Alberto Fernández, pero para no caer estrictamente en Alberto Fernández, decir, hay Milei porque hubo un fracaso de Macri antes y después de esta forma de nuevo kirchnerismo que encarnó Alberto Fernández. De ahí sale Milei. Sin eso, sin ese escenario, no había espacio para Milei. O sea, porque fracasaron ellos, sube Milei. Ahora la pregunta es, ¿qué va a venir si fracasa Milei? Entonces me parece que esa es una pregunta que es válida, más allá de que es una provocación. Y de que en todo caso, estoy seguro que muchos de los que están escuchando me dicen, no hay nada peor que Milei, entonces por lo tanto, el día después de Milei vamos a estar mejor, pase lo que pase. Bueno, yo quiero decirle que yo no estoy seguro de eso. No estoy seguro. Y si les molesta eso, pues están a tiempo, apaguen apaguen la radio, váyanse, digan hijo de puta, váyanse. Listo, ya está, ¿qué va a hacer? Pero yo pienso y me pregunto, porque también yo pensaba, 2 años y medio antes de Milei, nadie pensaba que Milei iba a ser presidente, ¿sí? A pesar de que, bueno, de a poco estaba entrando en política pero todos nos reíamos ante la posibilidad de un Milei presidente. ¿Y ustedes están seguros qué es lo que va a venir después de Milei? Quizás ni siquiera es un sujeto que está haciendo política hoy, ya no lo conocemos. Y hasta, no estoy diciendo que la opción sea todavía más a la derecha de Milei, si existe eso. También podría ser de la ultraizquierda o un fenómeno desconocido, un tipo de populismo que nunca ha visto. Justamente, no lo sé. No lo sé. Y de ahí entonces es que quiero preguntarme eso y quiero pensar eso en el editorial. Para en todo caso compartirlo con ustedes. Si son lo suficientemente tolerantes y están abiertos por lo menos a pensarlo conmigo, quédense y escúchenlo. Después en todo caso me dirán si están de acuerdo o no. Pero a mí me parece que son tiempos para pensar algunas cosas. Después tenemos el día a día, eso. La policía reprime, hijos de puta. No, sí, este gobierno lo hace para ocultar las cosas. Vamos al fascismo, la dictadura. Está bien. Por supuesto que son todos interrogantes válidos, pero me interesa un poquito más el largo plazo, al menos hoy. Después también, en el editorial aparece la cuestión ahí de lo que... Una cosa era lo que estaba pasando afuera en el Congreso y otra cosa lo que estaba pasando adentro, donde finalmente Milei tiene la suerte de tener una oposición, entre comillas, me refiero al macrismo, que le vota todo, así da lujo, así, da gusto tener una oposición. Y bueno, y logró finalmente esta especie de cheque en blanco, porque hay que decirlo, tiene pocas precisiones lo que se va a firmar con el fondo. Más allá de que hay alguna lógica de que, bueno, como acá es una información sensible, tampoco es demasiada buena idea blanquear exactamente todo lo que se está firmando, porque le estamos dando una información al mercado que puede alterar
en contra de la propia Argentina. O sea, escuché ese argumento y no me parece del todo insensato, pero a su vez está claro que dar el visto bueno a un acuerdo con tan pocas precisiones es un peligro, y de hecho va en contra del espíritu de la ley que se sancionó durante Guzmán, cuando Guzmán era el ministro de Economía, que justamente apuntaba a eso. Tratemos de no atarle las manos, pero sí ponerle ciertas limitaciones a que cualquier gobierno venga y haga lo que se le cante las pelotas y pida el número que se le cante las pelotas, como hizo Macri, ¿no? Generando una deuda que es impagable. Y a eso voy a ir también en el editorial, porque ese es un punto. A ver, sin quitarle méritos, al contrario diría yo, pero cuando Kirchner decide sacarse de encima al fondo, tenía una deuda solamente, le pongo 1000 comillas, 10.000 millones de dólares. Macri había pedido 57, creo que finalmente terminó recibiendo 45, ¿no? Y es una deuda que no se puede pagar. No se puede pagar, ¿no? Pues yo también en este punto hasta diría que no le quisiera caer tanto a Milei, porque finalmente Guzmán y el gobierno de Alberto Fernández también tuvo que refinanciarla. Este gobierno no sabemos finalmente qué es lo que va a pasar, pero aparentemente de fondos frescos va a haber poco y lo otro va a ser una refinanciación, porque no lo puede pagar. Argentina no lo puede pagar. Alguien me dirá, bueno, lo que pasa es que la culpa de este modelo, sí puede ser. Si vemos un modelo de desarrollo exportador, sí, claro, porque necesitamos dólares. Así que, por supuesto, pero creo que me entienden. Digo, es muy difícil de pagar, si quieren. Soy menos terminante. Es muy difícil de pagar. Llevaría mucho tiempo pagarlo. Vamos necesariamente a refinanciaciones. También así funcionan las deudas a este nivel. Bueno, en fin. Así que eso, con ánimo de seguir perdiendo oyentes, hoy les voy a proponer esto en el editorial. ¿Qué más tenemos? Bueno, y en la segunda parte del programa tengo una entrevista. Esta es la parte que a mí me encanta del programa, que es la desorientación. A mí mucha gente me escribe y me dice, decide qué sos, decí qué pensás, a quién votás. Y claro, porque vamos a hacer esta pregunta en el editorial y en la segunda parte vamos a leer una entrevista a Herbert Marcuse, Escuela de Frankfurt, el hombre unidimensional, una crítica feroz al capitalismo. Bueno, este es un poco el espíritu del programa, así que si se quedan es porque les interesa eso. Escuchamos distintas voces, estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Esta tontería de pensar que cuando uno, no sé, lee algo sobre algún tema, sobre algún autor, es porque está de acuerdo con eso. No, yo traigo cosas que son interesantes. Marcuse es un tipo interesante, a pesar de las cosas que yo les voy a leer, con algunas estoy de acuerdo, con otras no, y seguramente quizás para ustedes tampoco. Pero habla del tema de las vanguardias, habla del tema, por supuesto, de la clase obrera. Ya está pensando en el año 73 si la clase obrera puede ser reemplazada por minorías. Él dice que no, por lo menos en ese momento. Después, la obsolescencia del trabajo. ¿Qué pasa? No hay una relación con el trabajo, la gente no quiere trabajar. ¿Qué pasa, por supuesto, en el contexto de mayo del 68? ¿Qué es lo que viene? Es fabulosa, la entrevista es fabulosa, porque además de eso tiene un carácter anticipatorio que es asombroso. Simplemente tipos que estaban viendo más allá. Así que por eso la traje. Insisto, en la radio vamos a leer unos 20 minutos y después, si la quieren escuchar entera, que durará unos 30, 35 a lo sumo, pásense por el canal de YouTube. Bueno, termino aquí. Algo de agenda cultural vamos a hacer hacia el final. Vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y luego vamos de lleno ya con el editorial del día de hoy. En José Cepaz reacondicionamos escuelas para el inicio del ciclo lectivo y estamos construyendo 2 más. Una primaria en Favaloro y una técnica en el barrio Néstor Kirchner. José Cepaz, ciudad del aprendizaje. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de marzo, segundo vencimiento 28 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. ¿Estamos seguros que el posmileísmo será mejor? Para las almas sensibles, aclaremos de inmediato. El título es una provocación. Es una provocación a ustedes, sí, porque son almas sensibles. No obstante, creo que la pregunta es válida, de modo que
si ya saben que el día después de Milei será mejor, pueden evitar leer o continuar en esta columna. Segunda aclaración. Plantear este interrogante no supone una defensa del actual gobierno, ni una valoración positiva, ni un llamado a defenderlo. De modo que podemos ser enormemente críticos de este gobierno, incluso podemos decir que es lo peor que nos pasó en la historia, es lo peor que le pasó a la humanidad, y sin embargo preguntarnos si estamos seguros que el post-mileísmo, que el día después de Milei será mejor. La pregunta es, además de provocadora, en parte retórica, porque efectivamente no sabemos si lo que vendrá después de Milei será mejor, pero al mismo tiempo dejamos abierta la posibilidad, quizás contra todo pronóstico, que la respuesta al antisistema no sea un retorno al sistema, sino un salto a un nuevo vacío, incluso encarnado en un sujeto que aún no conocemos, del mismo modo que nadie tenía en su radar 2 años y medio antes de la elección de 2023 que el ganador sería ese economista anarcocapitalista, conservador y populista que se preparaba para dar el salto a la política de la ciudad. Para decirlo con nombres propios y con claridad, el fracaso de las grandes coaliciones que se alternaron en el poder generó un Milei. ¿Qué podría generar entonces un eventual fracaso de Milei? El sistema de partidos y la forma de hacer política ha sufrido tal conmoción después de la última elección que todo es posible y al outsider le puede salir un outsider más outsider por derecha, ya por izquierda, por arriba, por abajo. Incluso a contramano de lo que indicaría el politólogo italiano Giuliano da Empoli en Los Ingenieros del Caos, no es cierto que la nueva era populista sea posideológica, o no siempre en todo caso. Digo, posideológica en el sentido de ser una suerte de dispositivo de exaltación de las pasiones tristes completamente vaciadas de contenido, ¿no? Como decir, bueno, impulsemos la indignación, impulsemos el odio, impulsemos esto sin ningún tipo de contenido. No es, o sea, por supuesto que ha sido así en muchos casos, podría serlo en la Argentina, pero el caso de Milei ha sido el contrario. Se trata de un ejemplo de sobreideologización del debate, así se dice. Es decir, hay algoritmo, hay caos objetivo y exacerbación de ese caos objetivo por los ingenieros del caos que todo lo exacerban, pero hay ideología, mucha ideología. Lo que en todo caso sí cabe decir es que esa ideología, por lo menos para el ejemplo que estamos dando, está más en el presidente y sus funcionarios que en la ciudadanía. Y discúlpeme si les pincho el globo, pero que la mitad de los argentinos no es anarcocapitalista. De modo que lo que viene puede venir de cualquier lado. Incluso puede venir desde una ideología potente y radical, exactamente opuesta a la de Milei. No lo sabemos. Porque, a ver, el patrón que parecía seguir la política, al menos desde el 2003, ofrecía como respuesta a un gobierno de centroizquierda que fue a la izquierda lo más que pudo, un gobierno de centroderecha que fue a la derecha lo más que pudo. Sin embargo, el fracaso del gobierno de Macri en la lógica esta de la grieta parecía obligar a una versión moderada del modelo anterior, del modelo kirchnerista. Esa versión moderada es Alberto Fernández. Y allí se rompió el patrón, digamos, después de esa administración se rompió. En ese momento o en esa situación, el escenario estaba servido para responder con la versión moderada del macrismo, Rodríguez Larreta. Hasta que el propio Macri la hizo volar por el aire como un verdadero Cronos devorando a sus hijos y le allanó el camino al candidato imposible, que probablemente acabe devorando al propio Macri. Pero bueno, ¿sí? Entonces la respuesta esperable era Rodríguez Larreta, la respuesta esperable Alberto Fernández. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Ahora bien, en un país donde la semana que viene es el largo plazo, imaginarnos la Argentina del 2027 es gozar de un optimismo cándido. Pero tras varios meses en los que vimos a la figura de Milei fortaleciéndose, después de que muchos auguraran que no llegaría a marzo de 2024, el 2025, esto lo venimos charlando, viene siendo un año muy errático para el gobierno, con varios errores no forzados y con claras muestras de debilidad.
y a propósito, bueno, justamente de estas últimas, es probable que la actual administración no pueda avanzar con la imposición de los jueces de la Corte. Su bancada de librepensadores cruje cada vez que hay sesión en el Congreso. Y por primera vez, probablemente por una serie de señales anticipadas y mal comunicadas, el mercado parece empezar a desconfiar. Y si en vez de salir bien sale como el culo, serán mandriles, pero reconocen cuando hay olor a sangre. Y lo cierto es que el precio del dólar no se sostiene. Es bastante simple. No hay que ser economista, hay que salir a la calle, hacer cuentas, comprar un par de cosas. Sobran las variables entonces que muestran que ese precio está mantenido artificialmente para controlar la inflación, tal como hicieron los gobiernos de mandriles que le precedieron. Y ya sabemos también el desenlace. Entonces, el fondo ofrece dólares, el Fondo Monetario ofrece dólares, pero a cambio pide una actualización de su precio para que no acabe en una fuga. Como la que el propio fondo le permitió a Macri cuando le brindó un préstamo claramente político. Y tienen razón ahora en pedirlo. Ya hemos estado allí, por cierto. Bueno, a propósito, el gobierno de Milei está entrando en ese momento en que el mercado pide todo el tiempo señales. Ustedes escuchan a estos economistas, el mercado está pidiendo señales. Y en la jerga futbolera eso supone que todo el tiempo te corre el arco. Las señales nunca alcanzan. Porque desconfía o porque sabe que en algún momento el gobierno deberá ceder. Y esas son malas noticias, porque una vez que se activa esa rueda, no cesa. Y no cesa nunca. Y si salimos, en todo caso, de lo económico, lo del último miércoles, de la marcha de los jubilados, era muy relevante, no por las razones que se esgrimieron, sino porque la eventual repetición de una jornada como la del miércoles anterior, es decir, la primera, donde hubo detenciones al voleo, heridos graves, eso hubiera potenciado una escalada hacia un lugar desconocido. O quizás peor aún, hacia un lugar bastante conocido por los argentinos. Protesta, violencia, represión, muertes y gobiernos debilitados que se tienen que ir. Y la política puede controlar algunas cosas, pero no puede controlar la violencia una vez que se desata. Quizás por eso, en esta, si quieren, segunda jornada o en la jornada posterior a esa primera de tanta violencia, decidieron controlar a la policía. Te cagan a palos mientras pueden, pero tampoco son boludos. En lo inmediato, a mediados de abril se anunciaría un nuevo acuerdo con el fondo. Achacárselo a Milei es en parte injusto, porque no deja de ser cierto que el país no puede pagar la deuda que refinanció Guzmán y que contrajo Macri con el mismo ministro de Economía que hoy tiene Milei. Máxime después del rojo en las cuentas que dejó la administración de Massa cuando estuvo en Economía. Pero en todo caso, el principal responsable es Macri, quien endeudó al país de modo tal que se trata de una deuda impagable, la cual probablemente sea refinanciada una y otra vez por sucesivos gobiernos, porque es un número sideral. Esto marca una importante diferencia con el préstamo que Kirchner se sacó de encima cuando pagó casi 10.000 millones de dólares para ganar independencia económica, aún a riesgo de no hacer el mejor negocio, porque lo sabemos, las tasas del fondo suelen ser seductoras. Y en eso, a su vez, creo que también tenemos que ser justos, el kirchnerismo ha sido consecuente y votó en contra de todos los acuerdos, incluso cuando lo impulsó su propio gobierno, inaugurando la era del oficialismo opositor. Recuerden, Guzmán, Alberto Fernández y la ruptura que se dio en ese momento. Y en todo caso, digamos, a ver, o dicho esto, y sin caer en la falacia no hay alternativa, que también es la clásica, ¿no? Está mal, pero no hay alternativa. Lo que sí cabe preguntarle al kirchnerismo es qué propone en esta situación puntual. Es decir, con el préstamo de Macri ya consumado. Que me digan, no es bueno pedirle al fondo, yo creo que eso más o menos lo entendemos todos. Es decir, ahora, hay que resolver ahora esta situación, no es una situación abstracta. Hay un préstamo de Macri que ya está, que ya llegó, son 45.000 millones. ¿Qué hay que hacer? No pagar, entrar en default, unirse a la ultraizquierda y pedir que la paguen los capitalistas. Son alternativas, aunque tendrían costos quizás más altos que pagar. Pero en todo caso, si ese es el plan, bueno,
habría que explicitarlo, que salgan y digan, miren, si somos gobierno no vamos a pagar, o vamos a pedir que la paguen los capitalistas. Ahora bien, si de lo que se trata es de retomar las famosas frases de Néstor Kirchner, los muertos no pagan, o el déjennos crecer, de acuerdo, en lo personal, yo estoy de acuerdo. Pero entonces hay que refinanciar la deuda, digamos, y hacer un acuerdo nuevo con el fondo, porque los 45.000 millones no se pueden pagar. Y sin embargo, de alguna manera hay que pagarlos. O hacer como si tuviéramos la voluntad de hacerlo mientras lo refinanciamos al infinito. Pero bueno, algo hay que hacer. Dicho esto, después del acuerdo comenzarán las sucesivas elecciones en distintos distritos. Ya en mayo, hay varias, no me acuerdo si hay una anterior, creo que esta es la de Santa Fe antes. Habrá tiempo para analizar, pero es obvio que el gobierno va a sumar muchos legisladores porque no renueva ninguno, ¿no? Así que es muy simple la cuenta. Es todo ganancia. Incluso repitiendo su performance del 30% de la elección ejecutiva, al gobierno le alcanzaría para conformar un bloque que tendrá que negociar para alcanzar mayorías, pero que en todo caso, a favor del gobierno, ya no estaría a juicio del tiro político, del juicio político. Ya no estaría a tiro del juicio político. Ese escenario permitiría un camino más allanado para la segunda parte del mandato y, sin embargo, al mismo tiempo, ni siquiera un eventual triunfo a nivel nacional, supongamos incluso saque más y ganen, es garantía de que la debilidad que viene mostrando el gobierno este año cese. Especialmente porque un eventual ajuste en el precio del dólar, como mínimo y para ser generosos, ralentizará la baja de la inflación, que es el principal activo de la actual administración. Supongamos, no estamos hablando de una devaluación del 120% como la que hizo Milei cuando asumió, pero una devaluación del 20, el 30%, bueno, es significativa también, claro, e impulsaría la inflación. Con todo, en ese momento empezará otro partido, después de que, digamos, todos los manuales de ciencia política sirvieran para poco y mientras somos testigos de los experimentos a nivel mundial que los países occidentales están ofreciendo ante la insatisfacción crónica de sus ciudadanos. Insatisfacción que buena parte adjudica al sistema democrático. Lo estamos viendo en numerosas encuestas. En ese momento, y ante un eventual nuevo fracaso, en este caso del mileísmo, quizá la pregunta acerca de si estamos seguros que el día después de Milei será mejor, esa pregunta, suene menos a provocación y merezca una respuesta urgente. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Llega el carnaval de la región. Te esperamos el sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de marzo desde las 20 horas en la avenida Horacio Sestino, en pleno centro ensenadense. Una fiesta de acceso libre y gratuito. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Ingresá a corazondezonasur.com.ar, la web de adopción animal de la Municipalidad de Berazategui. Vas a poder conocer y adoptar perritos y gatitos e informarte acerca de todos los servicios disponibles para cuidar a los animalitos de compañía en tu ciudad. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad.
Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Una entrevista a Herbert Marcuse es lo que les traigo hoy. El reconocido intelectual perteneciente a la Escuela de Frankfurt, central, especialmente en los años 60 y 70. Hoy les traigo en realidad una entrevista que salió publicada en el número 10 de la revista Nuevos Aires, en el número de mayo y junio de 1973. Ahí Marcuse analiza los cambios sociales acaecidos desde la publicación de El hombre unidimensional, su libro de 1964, muy famoso. Defiende a la clase obrera, aún con sus debilidades, como sujeto del cambio revolucionario frente a quienes desean reemplazarla por las minorías. Advierte sobre los límites de las acciones espontáneas, la necesidad de una reeducación de las masas también para adquirir una conciencia revolucionaria y el modo en que el sistema capitalista es capaz de absorberlo todo. También en esta entrevista Marcuse reivindica el rol de las vanguardias estudiantiles y defiende una forma de trabajo no alienante, la cual afirma existiría en China. Por último explica el cruce entre Marx y Freud, que es tan propio de su obra, la posibilidad del retorno del fascismo y distintos aspectos que, la verdad que a más de 50 años de la entrevista, tienen una enorme actualidad. El reportaje comienza así. Dice: usted se hizo célebre gracias a un libro escrito hace 10 años, ¿no?, que era El hombre unidimensional. En él usted demostraba ante todo que la sociedad capitalista reprime eficazmente aquellas necesidades que no puede satisfacer, que ofrece compensaciones a las frustraciones que provoca por esa vía. Esto es la violencia, las diversiones, el consumo opulento, etc. Y que su dominio es de una solidez tanto más temible por cuanto el capitalismo sabe dominar las crisis de todo orden que acechan continuamente al sistema e integrar en este a la clase obrera. Y la verdad que muchas cosas han cambiado, continúan ahí los periodistas. Dice: desde que usted escribió El hombre unidimensional, usted mismo ha cambiado también. En su último libro, Contrarrevolución, se habla mucho menos de la integración de la gente en el sistema y más de su desapego hacia la sociedad capitalista y de la descomposición de esta. Ahí Marcuse responde: sí, pero yo no digo que la disgregación del sistema vaya a provocar por sí misma su desmoronamiento, ni que el desapego de los individuos hacia el capitalismo los convierta positivamente en revolucionarios, es decir, en gente capaz de derrocar al sistema para edificar en su lugar una sociedad liberada. Digo por el contrario que el sistema es más consciente que nunca de los peligros que le acechan y que a las fuerzas de subversión que se desarrollan sin cesar, él opone una especie de contrarrevolución preventiva. Esta contrarrevolución es tanto más temible por cuanto no está ya frenada por ninguna ideología dominante. De la ideología burguesa no quedan más que ruinas. Los valores burgueses tradicionales son reliquias que la propia burguesía no toma ya en serio. El tejido social, o para decirlo con Marx, la sociedad civil, ha sido disuelto por el propio capital a medida que éste ha ido extendiendo su dominio sobre todos los aspectos de la vida, transformando todas las relaciones sociales entre los hombres en relaciones mercantiles. La defensa del sistema no puede, pues, fundarse en otro sistema, continúa Marcuse, en otro sistema de valores o en otra racionalidad que la del productivismo, cada vez más destructiva y despilfarradora. Insisto, estamos hablando del año 73. En los países altamente desarrollados, por lo menos, el capitalismo se ha vuelto caduco, ha llegado incluso a enloquecer. La defensa del orden establecido solo puede fundamentarse en el recurso a técnicas de dominio y control que son bien psicológicas y policíacas, bien, como ocurre sobre todo en Vietnam, absolutamente bárbaras y comparables a las atrocidades nazis. Aquí intervienen los periodistas y dice: usted ha escrito que el sistema está dispuesto a defenderse por métodos fascistas, mediante la instauración de un nuevo fascismo apelando a lo que de más irracional hay en el hombre. El miedo al cambio que sin embargo está ya ahí, es irreversible. La agresividad y el odio nacidos de la frustración y de la represión del deseo de vivir.
Estos temas son constantes en toda su obra. Para usted la historia presente entraña por lo menos tantos riesgos de regresión, de barbarie, como ocasiones de liberación, de progreso. ¿No es este pesimismo resultado de su propia y personal historia? Y Marcuse dice, no de la mía, sino de la historia sin más, del advenimiento del fascismo y del nazismo, del triunfo de la contrarrevolución. Las explicaciones que se ofrecían habitualmente me resultan demasiado fáciles y esquemáticas. Aparentemente no tenían en cuenta o minimizaban los cambios estructurales producidos en el desarrollo del capitalismo monopolista en la economía política, en las motivaciones individuales a las que apelaba el capitalismo. El marxismo se esclerotizaba rápidamente. La teoría de Marx quedaba reducida a esquemas de aplicación general, sus conceptos dialécticos a meros clichés. De este modo el marxismo perdía la capacidad de explicar y dar cuenta de los movimientos de lo real. ¿Cuándo se inició su compromiso político? En 1918, yo tenía ya unos 20 años, formé parte de un consejo de soldados. Abandoné aquel consejo cuando se decidió a aceptar a los oficiales. Creo que aquello ocurrió a las 3 semanas de su creación. Hubo un segundo acontecimiento que me marcó profundamente, fue el asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht. Entonces comenzaron mis dudas en relación con la socialdemocracia, porque los auténticos responsables de esos dos asesinatos fueron los socialdemócratas. Tras la derrota de la revolución en Alemania traté de comprender con la ayuda de Marx y de Freud lo que había ocurrido, la destrucción y la violencia contrarrevolucionaria, las SS, las razones por las que las masas no se habían hecho cargo de una revolución que parecía necesaria. Con la ayuda de Marx y Freud, dice usted. Así que ya entonces no había para usted incompatibilidad alguna entre marxismo y psicoanálisis. No, claro, dice. En 1923 leíamos a Korsch y a Lukács, es decir, a marxistas críticos del leninismo, para los que existía una filosofía de Marx y no solo una teoría económica. Sin embargo, el acontecimiento decisivo fue la publicación en 1932 de los manuscritos económicos filosóficos escritos por Marx en su juventud. Se trataba de un auténtico antídoto contra el estalinismo. El comunismo de que allí se hablaba no consistía únicamente en la revolucionarización, que es difícil, revolucionarización de las condiciones materiales, sino sobre todo en la emancipación radical del hombre, de su sentido, de su sensibilidad, en la revolucionarización tanto de su conciencia como de su inconsciente. Esta dimensión, medio olvidada del marxismo, fue la que me ocupó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comencé a estudiar a Freud más de cerca, pues desde 1945 la historia ha vuelto a repetirse. Se produjo primero el resurgir de la revolución, que fue seguido de una derrota, después vinieron el macartismo, la Guerra Fría, la degeneración del régimen soviético. Entonces comprendí, sin dudas bajo la influencia de la Escuela de Frankfurt, que el marxismo había descuidado un aspecto fundamental. Una de las condiciones previas de la revolución es un cambio radical en la conciencia y el inconsciente de los individuos, en su psicología, sus necesidades y aspiraciones. No cabe esperar ningún cambio cualitativo de la revolución si los individuos que la hacen, son hombres y mujeres condicionados y formados en su mentalidad, sus necesidades y aspiraciones por la sociedad de clases. Si la transición al socialismo no es obra de un nuevo tipo de hombre y de mujer, no logrará introducir ningún cambio radical en las relaciones del hombre con la naturaleza. El problema central sigue siendo para mí el mismo, continúa Marcuse. ¿Cómo conseguir semejante cambio radical en el hombre antes de que se produzca el cambio revolucionario en las instituciones de base, sociales y políticas? Por lo que se refiere a este punto, mi opinión actual es que una vez que el capitalismo haya satisfecho las necesidades vitales, tanto materiales como culturales, de la mayoría de la población, pueden surgir en el interior del propio sistema nuevas necesidades y aspiraciones de carácter subversivo. Se observa actualmente, por ejemplo, una rápida toma de conciencia de que el trabajo alienante, a full time, ya no es necesario para la reproducción de la sociedad. La idea de que el trabajo es un deber, de que la vida debe ser esfuerzo y sacrificio, de que el placer es pecado, esa vieja idea moral se desmorona. La experiencia de la felicidad sin sentimiento de culpabilidad, de la vida sin renunciación, de la victoria, de la solidaridad sobre el egoísmo, todo eso equivale a un rechazo y a una subversión de la moral vital del capitalismo. Y los periodistas dicen, ese rechazo y esa subversión del modo de vida capitalista que en el hombre unidimensional usted esperaba, sobre todo de las minorías y de las capas perseguidas o marginadas por la sociedad capitalista,
Sí, pero yo no he dicho nunca que la clase obrera pudiera ser sustituida por minorías o marginados como sujeto final y agente de la revolución. Esto es imposible. Mientras que la clase obrera siga siendo mayoría, no podría haber revolución de la que la clase obrera no será portadora. Es verdad, no obstante, que la clase obrera ha cambiado. No solo se ha extendido hasta el punto de englobar a grandes capas de las antiguas clases medias, sino que también se ha transformado desde el punto de vista cualitativo. No se trata ya de aquel proletariado miserable de antaño que exigía pan y trabajo. Si la clase obrera debe convertirse en revolucionaria, ello solo acaecerá en virtud de la necesidad vital de un modo de vida fundamentalmente diferente, liberado de los valores capitalistas, fundado en la autodeterminación y la valoración de la vida como fin en sí. Usted decía, sin embargo, que la clase obrera estaba integrada en el sistema y que la toma de conciencia subversiva, el rechazo radical, surgiría fuera de la clase. Esto sigue siendo verdad por lo que se refiere a la formulación de una voluntad política revolucionaria, dice Marcuse, pero no lo es en lo que respecta al rechazo de la moral capitalista y del espíritu del capitalismo. Este rechazo, esta subversión, se ha instalado ya en el seno de la clase obrera, sobre todo entre los jóvenes. Estos rechazan el trabajo, lo sabotean, no se identifican con él. El trabajo, habría que precisar ese tipo de trabajo y por dinero, no les parece ya una necesidad natural, ni siquiera social. Ahí tenemos el signo de una liberación. Es impresionante, tiene una actualidad este texto que es fundamental, ¿no? Si el capitalismo desarrollado ha superado ya la fase en que era necesario el trabajo a full time para la reproducción ampliada del sistema. En nuestros días es evidente que incluso la producción capitalista no tiene necesidad del trabajo full time de los obreros. Esa vigencia se generaliza y llega a tener alcance potencialmente subversivo. La prensa americana abunda en historias alarmantes sobre la desmoralización de la clase obrera, sus obreros disgustados, víctimas del tedio, que odian su trabajo hasta el punto de dejarlo todo plantado a media mañana y fingir continuamente alguna enfermedad, etc. La clase dominante está preocupada. El propio Nixon advierte contra los peligros que representa esta desmoralización para el sistema capitalista y pide que se vuelva a la vieja ética puritana del trabajo y la renuncia. Hay actualmente un número considerable de grupos que tratan afanosamente de vivir una vida distinta. No me refiero en concreto a las comunas americanas, sino a todos aquellos hombres y mujeres que rechazan con su comportamiento o su concepción de vida los valores cardinales que gobiernan el sistema capitalista: competencia, agresividad, virilidad, autoafirmación, etc. A menos que se les examine de cerca, es muy difícil decir, a la vista de una pareja actual, quién es el hombre y quién la mujer, y en la mayor parte de los casos se cometen equivocaciones. Los valores de la productividad agresiva y de la represión beneficiosa son sustituidos por otros, como son el goce, el trabajo creador y los valores decididamente anticapitalistas. Usted describe una especie de desapego que zapa la empresa ideológica del sistema, pero ¿estorba acaso su funcionamiento? La negativa a realizar un trabajo alienante, el sabotaje de este trabajo, el ausentismo que aumenta rápidamente en las fábricas, todo ello estorba el funcionamiento del sistema. Bueno, dicen los periodistas, pero todo ello supone o puede igualmente ser recuperado por el sistema. Así tenemos el enriquecimiento de los trabajos, el job enrichment, los alimentos biológicos, la moda pop, etc. Marcuse dice, no hay prácticamente nada que no pueda ser recuperado por el sistema, pero esto no invalida el contenido ni el potencial subversivo de los nuevos valores que emergen continuamente. Incluso Marx está recuperado en la medida en que pueden comprarse sus escritos más revolucionarios en los drugstores y en que su doctrina se enseña en las universidades. Pero ello no cambia en nada la sustancia del pensamiento y la práctica marxista. Exactamente, le dicen los periodistas. Hay una práctica detrás de la teoría marxista, pero la subversión de la que usted acaba de hablar no es más que un comportamiento, una contracultura. ¿Cómo puede traducirse en práctica revolucionaria? Usted tiene toda la razón. Dice, si la contracultura no va ligada a una política revolucionaria, degenera en nuevas formas de egoísmo, en la búsqueda de una salvación individual, en conductas de evasión frente a la realidad, en consumo de drogas. Y si la sociedad sufre de esquizofrenia es porque estas formas de rechazo no impiden que el sistema exista o actúe. A un lado, los hippies. Frente a estos, la violencia y el genocidio. Se ha dicho que yo era el padre del espontaneísmo. Se me ha acusado de ver en el subproletariado y en los estudiantes la fuerza revolucionaria decisiva. Todo eso son estupideces.
La espontaneidad no es revolucionaria por sí misma. Puede ser reaccionaria, puede resultar de la introyección de necesidades moldeadas en virtud de los intereses del orden establecido. El adoctrinamiento intensivo al que están sometidos los individuos debe ser combatido por una contraeducación y una contraorganización intensivas. Estoy convencido más que nunca de la necesidad de una vanguardia capaz de ahondar la conciencia de las masas. El rechazo espontáneo necesita ser organizado. No habrá revolución sin liberación individual, pero no hay liberación individual sin liberación colectiva. La liberación individual no consiste simplemente en zafarse de las ataduras de la sociedad capitalista, yéndose a vivir a una vida más o menos aislada en alguna comuna. La auténtica liberación individual consiste en la superación afectiva del individuo burgués, de la división entre la vida privada y el rol social. Ahora bien, esta superación no podrá llevarse a cabo si se insiste en relegar al último en beneficio de aquella o viceversa, pues se trata de dos tipos de evasión: el rechazo de toda existencia personal en nombre de una causa revolucionaria. La unidad feliz del individuo es imposible en nuestro tipo de sociedad. Es preciso aceptar este hecho y asumir las tensiones que entraña. Los deseos y aspiraciones individuales no son inmediatamente políticos, y los fines y acciones políticos no se confunden sin más con los deseos individuales. Creo que la tarea más importante que tiene hoy planteada la nueva izquierda es la de dar con nuevas formas de autodisciplina y organización. En un primer momento se tratará, en mi opinión, de formas descentralizadas, más bien locales y regionales, pues la concentración de las fuerzas de represión es tal que resulta imposible afrontarlas centralmente, es decir, oponiéndoles un partido centralizado y burocratizado que pretendiese lanzar a las masas a la conquista del poder central. ¿A qué alude usted? ¿Al golpismo o a los atentados terroristas? Bueno, dice, a lo que usted llama golpismo, supongo, le dice Marcuse, medio críptico acá. Si los comandos terroristas tales como la Baader-Meinhof, el Septiembre Negro, los Weathermen, etc., para el marxismo la única violencia revolucionaria es la de las masas revolucionarias. De ahí que una violencia aislada, sin base en la población, no sea una violencia revolucionaria. Los Weathermen han reconocido, por otro lado, que el terrorismo no tenía ningún sentido en las circunstancias actuales de los Estados Unidos y han rectificado consecuentemente su línea de acción. ¿Los desaprobó usted cuando se dedicaban a colocar bombas en Nueva York? Marcuse dice, no. Yo no los denuncié públicamente. De eso ya se encarga el establishment. Escribí hace ya mucho tiempo que existía un derecho natural de resistencia para aquellos que no pueden seguir tolerando un orden de represión inhumana, de destrucciones inhumanas. Además, yo no soy quien para, desde mi despacho retrepado en mi sillón, denunciar este tipo de atentados y dar a entender que las autoridades tienen razón al castigar a sus autores. Para los que nos escuchan en la radio, aquí voy a poner un corte. La entrevista va a seguir, la voy a leer entera para los que nos están viendo en el canal de YouTube, en youtube.com/palmadante. Así que si ustedes nos escuchan en la radio y quieren ver el pedacito final, múdense al canal, que ahí la van a ver completa, la entrevista. Es la entrevista que realizaron Jen Daniel y Michelle Bosquet, y que fue publicada en el número 10 de la revista Nuevos Aires, correspondiente a los meses de mayo-junio de 1973. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88.
Ingresá a corazondezonasur.com.ar, la web de adopción animal de la Municipalidad de Berazategui. Vas a poder conocer y adoptar perritos y gatitos e informarte acerca de todos los servicios disponibles para cuidar a los animalitos de compañía en tu ciudad. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Muy poco tiempo me queda, por supuesto, para hacer la agenda cultural, pero algo vamos a hacer, por supuesto. Quédense tranquilos, que para eso estamos. Hoy tengo una recomendación, algo que les voy a exigir que vayan y algo que les voy a exigir que no vayan. ¿Sí? Así que tienen para elegir. Después decidan ustedes, ¿no? Pero bueno, antes de contarles de qué va la agenda de hoy, quiero que escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo. 9ª temporada. Ampliación del campo de batalla. Ingresá a corazondezonasur.com.ar, la web de adopción animal de la Municipalidad de Berazategui. Vas a poder conocer y adoptar perritos y gatitos e informarte acerca de todos los servicios disponibles para cuidar a los animalitos de compañía en tu ciudad. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Muy bien. Ustedes saben que nosotros tenemos siempre amigos que nos invitan a ver cosas. Ahora tenemos una invitación muy especial que quiero que escuchemos juntos. Hola, Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Soy Estela Galassi y quiero contarles que desde el sábado 22 a las 19:30 volvemos con La Vis Cómica, obra de Mauricio Gartún, comenzando con nuestra 6ª temporada. La Vis Cómica, obra en clave de humor contada por un perro, reflexiona sobre el vínculo entre el arte y el poder. Está situada en la época del Virreinato del Río de la Plata, al que llega una compañía española de teatro compuesta por Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y quien les habla. Los esperamos a todos los sábados a las 19:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las entradas por Alternativa Teatral. Gracias. Ahora sí, bueno, digo, La Vis Cómica es imperdible. Yo la vi cuando la estrenaron en su momento. Esta es de las que yo le exijo entonces que vayan a verla. Es extraordinaria, además que a Cartoon lo queremos mucho, lo adoramos, lo hemos entrevistado varias veces y cada vez que lanza algo, vamos. Esta, insisto, ya tiene unos cuantos años en cartel, creo que del 2019, si no me equivoco. Bueno, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, así que ahora está en el Centro Cultural de la Cooperación a partir del sábado 22, es decir, a partir de hoy. Las funciones son todos los sábados a las 19:30. Y respecto de... Esta es la que les quería decir que vayan, la que tienen que ir, la que los obligo a que vayan. La que no tienen que ir es La Fura del Baus. La Fura del Baus. Fui... Pagué, ¿sí?, el nuevo espectáculo, Sons, Ser o No Ser. Creo que quedan algunas fechas todavía, por eso, si no fueron, les advierto, no vayan. Yo fui en el estreno, el 13 de febrero, en la sala Sin Piso, allá por Jeva. Un lugar, no es de todo fácil el acceso, pero bueno, se llega, y había visto también en su momento... a Fuerza Bruta, que es un galpón que está bien armado para ese tipo de acción. Ustedes saben, La Fuera del Baus, esa mítica compañía de teatro verdaderamente vanguardista, revolucionaria, que nace hacia finales de los años 70, catalana. Yo he visto cosas maravillosas y que les recomendaría, pero este espectáculo en particular, no, y creo que esto coincide con algunas críticas que he leído de gente que verdaderamente es crítica de teatro y que sabe mucho más que yo.
no solo la cuestión de la falta de un hilo narrativo, porque hasta alguien podría decir, bueno, finalmente este tipo de compañías de teatro donde justamente, a ver, hay acróbatas, hay una especie de desafíos acerca de la lengua, y donde, a ver, no hay un escenario clásico, sino que hay un contacto hasta físico con los actores. Bueno, naturalmente plantea una cosa distinta, pero yo noté hasta improvisaciones, o noté hasta falta de continuidad en la temática, hasta en todo caso también lugares comunes y la reinterpretación de un clásico de Shakespeare que la verdad que no se entiende que sea reinterpretado. Parece simplemente haber tomado la famosa frase del ser o no ser y a partir de eso crear una obra que no tiene nada que ver con Shakespeare. La verdad, no. Una entrada que no podría decir que es cara para una obra internacional, más allá de que creo que la mayoría de los actores, si no todos, son argentinos. Algo así como 30.000 o un poco más con el service charge. Pero la verdad es que, por ejemplo, he visto cosas de Fuerza Bruta mucho mejores en ese mismo lugar, el año pasado, el otro año. Sí, así que a mí no me ha gustado. Si están a tiempo, yo le diría que no, creo que no vale la pena. Bueno, ahora sí, hablando justamente de tiempo, nos hemos quedado sin él. Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación. Recuerden que todo el programa lo subimos en el formato podcast en nuestro canal de YouTube, que es Palmadante. También allí está en el formato imagen, pueden vernos. También agregamos información que no entra así. Están los cursos, suscríbanse de manera gratuita. Si no quieren suscribirse gratuitamente y quieren colaborar, pueden hacerlo también. Pero bueno, vayan al canal, estén allí, que estamos en contacto y que está funcionando bien, pero que necesitamos de todos ustedes para que esto pueda seguir creciendo. ¿Qué más para decir? Bueno, nada más. Es hora de irnos. Soy Dante Palma. No estoy solo. Pero estoy lejos del futuro.